Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica y estamos analizando, Luis y un servidor, el paquete fiscal que está sometiendo el gobierno al Congreso para fines de compensar el déficit fiscal como una, diríamos, no imposición, sino una sugerencia del Fondo Monetario Internacional de acuerdo al convenio firmado entre las partes. De los impuestos que nos quedan está el 5% de anticipo que deben pagar todos los contratados por el Estado en productos o servicios como adelantado, un 5% de los pagados, y lo voy a explicar bien. Si usted es una persona que le rinde un servicio al Estado y le factura $1.000.000, cuando usted facture y que vaya a ser cobrado, usted va a recibir 950.000 pesos, porque el Estado le va a quitar 50.000 pesos como anticipo a futuros beneficios suyos, que usted lo va a presentar en su declaración en el año, ya sea vía su empresa o algo personal. Uno dice, bueno, pero ¿por qué el Estado quita el 5%? Bueno, eso es un anticipo. Nosotros nos hemos enterado porque que también todo tiene una consecuencia de que muchos contratistas del Estado declaran pérdida permanentemente. Entonces no es posible que si tú has sido contratado al Estado y le ha facturado al Estado 100 millones de pesos, Luis, tú también declares pérdida en ese periodo. O sea, ¿cómo es posible que tú facturas 100 millones de pesos y estás declarando pérdida? Es posible que sea así, pero cuando eso hace consecuentemente o consecutivamente, entonces usted va a tener esta parte del gobierno que dice, bueno, primero anticípame, si no ganaste nada, pues me quedo con ello hasta que tú ganes dinero. Eso es el anticipo. El otro impuesto que tenemos que analizar es el 10% a los dividendos de los beneficios de las empresas. Y voy a explicar lo que entiendo de este impuesto, lo que he interpretado de él. Personalmente, yo no estoy en desacuerdo de ese impuesto porque yo muchas veces critiqué la situación como está actualmente. Me voy a explicar. Pero, escúchame, Ezequiel, porque sí, ese impuesto aparenta ser que es favorable para el consumidor, porque para el empresario dice se reduce la tasa de 25 a 10% del Correcto. Impuesto a los dividendos. Pero no da derecho a crédito. Pero no da derecho a crédito sobre el impuesto sobre las empresas. Correcto. Entonces es la parte como que hay que... Entonces ahí voy a explicar. Tratar de interpretar. Ahí voy a explicar. Por lo menos vuelvo y aclaro qué es lo que he interpretado del impuesto. Miren, lo que está vigente ahora mismo es esto. Si un empresario se gana 10 millones de pesos en su empresa y lo declara impuesto interno le dice, según la ley usted tiene que darme a mí 2,5 millones. Entonces el empresario se queda con 7.5. Pero hay otra ley que se llama la ley de bonificación. Y el empresario tiene que repartir el 10% de los 7.5 millones de pesos que quedaron después de pagar los impuestos. Entre sus empleados. Entre los empleados. Y tiene que repartir 750.000 pesos de esos 7,5 millones. Entonces, ahí se queda el empresario solamente con 6.750.000 pesos. Si el empresario decide reinvertirlo todo en su propia empresa, ya no paga un centavo más, porque ya pagó el 25 y repartió el 10 a sus empleados. Pero si sus dueños, sus accionistas, ya sea un solo o varios accionistas, deciden repartirse ese beneficio, en la actualidad tienen que entregarle entonces al Estado el 25% de los 6.750.000 pesos, el 25 más. Por retirar el beneficio. Por retirarlo. Estamos hablando de exactamente, si mis cálculos no me fallan, de que tiene que dar 2.2 millones de pesos más. Y solamente se van a repartir 4.5 millones de pesos. Entonces, al Estado ya le van a tocar 2.2 más los 2.5, estamos hablando de 4.7, más los 7.5, los 750.000, estamos hablando de 5 puntos y pico, le queda 5.5. Entonces, te das cuenta que es un abuso porque siempre he dicho que no puede ser que se pague el 25% de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ahora están diciendo algo al empresario, a los accionistas. Usted puede retirar sus dividendos y solamente va a pagar, en vez de un 25, un 10. Ahora bien, cuando usted me pagó los 2.2 millones de pesos de los dividendos,
los accionistas lo ponen como un anticipo a sus beneficios personales. Ahora le dicen, lo único que tú no me puedes poner eso como un anticipo a eso del impuesto sobre la renta de las empresas. O sea, usted tiene sus sueldos, tiene sus beneficios mensuales y usted paga impuestos sobre eso. Cuando usted hace su declaración, usted dice, recuérdate que te pagué 2.2 millones también de lo que me gané y está en adelante, entonces me lo reduzco. Ya no se puede. Ya es un 10% y no hay reducción, no hay anticipo sobre el 10%. Pero tampoco tiene por qué declarar el beneficio que retiraste. ¿Me explico? O sea, que es un beneficio que al fin y al cabo, para mí si vuelvo y reitero, de acuerdo a todo lo que he leído de ese impuesto está correcto. En cierta manera es casi un sacrificio. Lo que pasa es que no es tan sacrificio. Simplifica también el hecho de la administración correctamente. No es tan sacrificio porque el gobierno finalmente no se queda con la deuda del anticipo, me explico, porque finalmente el gobierno tiene como una especie de deuda contigo. Y después tiene que reconocerte cuando tú vayas a hacer una declaración impositiva cuánto ha sido el anticipo que tú has ya no hay anticipo cobrarte sobre el neto. Entonces, sí, simplemente ahora te reduce del 25 al 10%, pero tú no me estás dando anticipo ni nada de eso, sino que es un impuesto que tú vas a pagar. Pero también ese dinero ya no tiene por qué volverlo a poner en una declaración, ¿entiendes? De ingreso, porque ya lo recibiste y ya te lo grabaron. Ya no tienes que volverlo a poner para que no te lo vuelvan a grabar. O sea, es un impuesto que para mí es bastante sano. Si alguien lo entiende diferente, porque nos escriba al correo y nosotros por acá analizamos, pero ese impuesto es así. Entonces, yo siento que en algunas cosas el paquete fiscal no está tan mal. Por eso yo digo que para mí ese paquete fiscal hay que analizarlo bien en el 1% de los activos financieros de los bancos. El impuesto al telecable, bueno, está haciendo en cierta manera una coherencia. Es posible que eso afecte un poco a la clase media, es posible. Pero la clase media lo que paga en un promedio del uso del telecable, el servicio telecable, son 750 pesos. Lo que le van a costar es 75 pesos más. Uno dirá, bueno, pero Ezequiel, tú no puedes minimizar los 75 pesos mensuales, porque también nos hacen falta. Pero bueno, usted está pagando el 28% en telefonía celular y en cualquier tipo de uso de teléfono. Y si es así, ¿por qué entonces no lo va a pagar en el telecable, que también es un asunto de comunicación? Entonces, siento que eso no es tan grave, el impuesto del costo. Insisto, Luis y amigos televidentes, que lo que hay que necesariamente revisar es ese 1% de los activos financieros. Ese es el verdadero impuesto que puede crear un problema de crecimiento económico, de dinamismo económico como tal, y va a crear un problema de solvencia bancaria. Y ahí es que hay que tener cuidado, porque eso que observó Luis en segmentos anteriores, es que hay bancos que no van a poder solventar eso. Además, otra cosa es que afecta igual el consumo, y no es un consumo inducido, ni es un consumo, diríamos que innecesario. Aquí hay mucha gente que se financia con la tarjeta de crédito. Hay gente que aquí tiene 5 tarjetas de crédito, clase media, que lo que se ha estado siempre abogando es porque se reduzcan los intereses que cobran los bancos cuando hay financiamiento de tarjetas de crédito. Siempre hemos dicho aquí en este programa que son muy altos. ¿Usted se imagina que ahora también haya que cargarle un 1%? Sí. Entonces es mucho. Realmente es un impuesto. Fíjate lo que dice Luis Reyes, quien es asesor del Ministerio de Economía. Dijo que la caída de los ingresos del gobierno es de 50.000 millones. Correcto. Lo que justifica la reforma fiscal, que elevaría a 15% la presión tributaria, que actualmente es de un 13%. En su opinión, la reforma fiscal más importante en el paquete para el gobierno es el gravamen a los activos financieros de la banca con el 1% sobre una base imponible estimada en 720.730 millones, lo que aportaría al Estado entre 5.7 mil a 7 mil millones, según diversas estimaciones. Eso lo habíamos calculado nosotros en una pausa. Que es lo que nosotros hemos estado más o menos calculando. Lo que el gobierno se propone con este paquete es lograr
ingresos adicionales por unos 12.000 millones de pesos. Algunos hablan de 9.750, de 9.500 millones, pero hoy vi la información de que estamos hablando de unos 12.000 millones, que está motivado en el hecho de que los ingresos han estado por debajo de las estimaciones, además del aumento de los gastos, por la caída de los ingresos y por la caída en las captaciones. Y entonces esto le crea al gobierno una situación difícil para cumplir las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene establecido cuánto debe ser el resultado fiscal a final de año. Si tú por un lado tienes una caída en los ingresos y por otro lado tienes un aumento en los gastos, obviamente ya tú tienes un problema en términos de lo que es tu resultado fiscal, que tú tienes que ajustar de diversa manera. Lo ideal es que tú hagas el ajuste reduciendo los gastos, estableciendo correcciones y poniendo en práctica una política de austeridad por un lado, y por el otro un ajuste en términos de aumentar los ingresos. Es un asunto de sumar esfuerzo. La gente y muchos sectores, de acuerdo a las opiniones que yo he visto, entienden que hay que buscar una solución, porque lo menos que podemos hacer como país es permitir que se produzca una rotura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si bien podemos decir que se han cometido errores en el manejo de las finanzas públicas, que se ha sido poco austero, que se ha sido dispendioso, también todo eso puede ser razonable y puede ser que la gente tenga su razón al reclamar que por qué el gobierno no hace los ajustes que tiene que hacer. En eso no hay discusión. Ahora, en lo que sí hay discusión es que no podemos, por razones de conveniencia política, como por ejemplo pudiera ocurrir con lo que son las opiniones que vienen de un sector de la oposición, que quisieran que hubiera una crisis económica en el país en este momento. No importa el precio que hubiera que pagar y que la ciudadanía tuviera que pagar por esa crisis económica. Lo importante es que el gobierno tenga que pagar en términos de resultados electorales el costo de esa crisis económica, y por eso apuestan mucho y por eso son tan insistentes algunos sectores políticos en señalar y en apurar y en resaltar todo lo que representa esto y hacer los planteamientos de la manera más adversa posible para que la ciudadanía tenga ese sentimiento en contra de la administración actual, y entonces se genere una situación de rechazo generalizada en contra del gobierno y del candidato del gobierno, para que eso le dé ganancia de causa a lo que es un partido o a lo que son los políticos de la oposición, y de esa manera llegar al poder. Lo que quiero decir con esto es que realmente no se trata de una lucha por beneficiar al pueblo. No se trata de una lucha por beneficiar a los sectores más vulnerables de la sociedad. No se trata de una lucha real por resolver los problemas graves que enfrenta la sociedad, ni por mejorar el bienestar de la población. Se trata en ese litoral de una lucha de tipo político, que no importa el costo que tenga que pagar la población, con tal de que el partido de la oposición pueda tener ganancia de causa. Y eso es lo malo que uno ve, porque si uno ve que con justificadas razones la gente se queja de que el gobierno no está haciendo una política austera adecuada o no está haciendo un gasto adecuado, uno lo entiende y uno está incluso de acuerdo con esos planteamientos. Lo que uno quisiera fuera que no cayéramos en el plano de la discusión y de la contaminación política que normalmente tienen estas discusiones, simplemente por razón de conveniencia de un grupo que está en la oposición tratando de saltar y llegar al poder, al costo que fuera para la población. Y ahí es donde uno tiene realmente que rebelarse contra esto y tiene que estar en desacuerdo con ese tipo de planteamiento. Venimos en breve.